Sagitario, rasgos clave, fortalezas y retos kármicos. Cuando hablamos de Sagitario, no estamos simplemente nombrando un signo del zodiaco, estamos invocando una frecuencia vibrante que busca elevar la conciencia a través de la expansión, el conocimiento y la libertad. Sagitario no puede ser contenido, limitado ni encasillado, porque en su esencia vive el impulso constante de explorar, de aprender, de cuestionar, de ir más allá de lo conocido, más allá de lo establecido, más allá incluso de sí mismo. Este signo de fuego mutable representa la chispa que prende la antorcha del sentido, del propósito y del viaje interior que nunca termina. En Sagitario habita el viajero eterno, el filósofo nómada, el alma que sabe que la verdad no se encuentra en un solo lugar ni se define con una sola palabra. Es una energía que se lanza hacia el horizonte con fe, incluso cuando no tiene claro qué encontrará, porque lo que mueve a Sagitario no es la certeza, sino la búsqueda misma. Por eso, al comenzar a comprender la energía de este signo, no podemos limitarnos a definirlo solo por sus características evidentes o por lo que muchos repiten en la superficie. Sí, Sagitario puede parecer alegre, espontáneo, apasionado por la vida y con una risa que contagia. Pero hay mucho más detrás de esa imagen optimista que suele proyectar. Su impulso por buscar la verdad muchas veces nace de un fuego interno que quiere encontrar sentido en medio del caos, que quiere descubrir el propósito detrás del dolor o la fe después de una crisis. Los rasgos clave de Sagitario no solo hablan de expansión, movimiento o entusiasmo, sino también de una mente y un espíritu en constante evolución, que se resiste a quedarse quieto tanto en el cuerpo como en el alma. Cuando hablamos de sus fortalezas, es importante recordar que Sagitario brilla especialmente cuando se siente libre, cuando puede compartir su sabiduría, cuando se atreve a soñar y contagiar esperanza a otros, cuando actúa en coherencia con su ética interior, incluso si eso lo aleja de lo que es cómodo o popular. Su generosidad, su valentía para cruzar fronteras internas y externas, su capacidad de inspirar desde la experiencia vivida, no desde la teoría, son algunas de las joyas que Sagitario trae a este plano como maestro del fuego consciente. Pero así como posee dones luminosos, también hay desafíos profundos que este signo debe enfrentar en su camino de evolución. Los retos kármicos de Sagitario no siempre son visibles a simple vista, pero están ahí, moviéndose bajo su aparente confianza, retándolo a distinguir entre libertad y escapismo, entre fe y fanatismo, entre verdad y dogma. Parte de su proceso espiritual consiste en aprender a canalizar su fuego sin quemar, a sostener compromisos sin sentir que pierde su alma, a confiar sin ingenuidad, a buscar sin huir, a enseñar sin imponer. Los desafíos que Sagitario enfrenta están íntimamente ligados a su crecimiento interior, y muchas veces emergen cuando debe reconocer que el verdadero viaje no está en los kilómetros que recorre, sino en las capas de sí mismo que está dispuesto a mirar con honestidad. Hoy abrimos esta exploración de Sagitario con la intención de honrar su energía no solo desde lo que se ve, sino desde lo que se intuye, desde esa fuerza que busca iluminar lo que aún está oscuro, desde ese impulso de vida que no acepta quedarse estancado. En las próximas secciones, iremos desglosando cada aspecto con más profundidad, para descubrir qué hace de Sagitario una energía tan transformadora, tan inspiradora y, al mismo tiempo, tan desafiante para quien la encarna en su sol, su luna, su ascendente o en aspectos clave de su carta natal. ¿Qué significa ser Sagitario? Ser Sagitario es ser el eterno buscador de la verdad, el explorador del alma, el viajero que no se conforma con lo superficial y que se lanza al mundo con una mezcla poderosa de optimismo, fuego interior y sed de sabiduría. Nacer bajo el signo de Sagitario significa llevar en el corazón un impulso imparable hacia lo nuevo, lo diferente, lo que expande la mente y el espíritu. Es vivir con la brújula apuntando al horizonte, siempre en movimiento, tanto física como intelectualmente, persiguiendo ideales que trascienden lo cotidiano y que están profundamente conectados con la filosofía de la vida. Sagitario no es solo un signo aventurero, es un canal entre lo terrenal y lo divino, un alma que necesita experimentar el mundo para comprenderse a sí misma y compartir sus descubrimientos con los demás. Cuando hablamos de ser Sagitario, hablamos también de libertad. No cualquier libertad, sino una que nace desde lo más profundo del alma, una necesidad vital de moverse sin restricciones, de decir lo que se piensa sin filtros, y de ser fiel a su verdad personal sin importar las reglas impuestas por otros. Sagitario se incomoda con los límites cerrados, con los entornos estáticos, con las rutinas vacías de significado. Este signo necesita espacio para respirar, para expandirse, para crecer, y sobre todo, para aprender. Por eso es común encontrar en Sagitario a grandes pensadores, maestros, filósofos, trotamundos, soñadores incansables que creen en causas más grandes que ellos mismos, y que desean contagiar esa fe a quienes los rodean.
Pero ser Sagitario también implica cargar con un fuego que no se apaga nunca, un fuego que lo lleva a buscar verdades absolutas y a veces a querer imponer su visión del mundo como si fuera la única válida. La pasión con la que vive y piensa puede ser tan intensa que olvida que los demás también tienen caminos propios que honrar. Ser Sagitario es caminar una delgada línea entre la inspiración y la rigidez dogmática, entre la expansión espiritual y la evasión de las responsabilidades prácticas. Porque cuando su energía no encuentra canal adecuado, puede dispersarse, evitar el compromiso o saltar de experiencia en experiencia sin integrar verdaderamente lo vivido. Aún así, en el fondo, su alma siempre vuelve al centro, buscando sentido, buscando verdad, buscando propósito. El verdadero significado de ser Sagitario se revela en esa danza constante entre el conocimiento y la experiencia, entre la fe y la duda, entre lo mundano y lo trascendente. Es un signo que no teme al riesgo porque sabe que cada error es una lección, que cada caída es una oportunidad para crecer, que cada encuentro es parte de una ruta espiritual que lo lleva más cerca de su propósito más elevado. Ser Sagitario es abrir el corazón al universo, confiar en el flujo de la vida, y compartir con generosidad la luz de su sabiduría, incluso cuando todavía está en proceso de descubrirla. Es un signo que nos recuerda que estamos aquí para explorar, para aprender, y para enseñar a otros con el ejemplo de nuestra propia búsqueda. La esencia sagrada de Sagitario. La esencia sagrada de Sagitario no es simplemente una energía zodiacal más, es un llamado ancestral que vibra en el corazón de quienes han nacido con el fuego del centauro ardiendo en su interior, es la voz de la conciencia que invita al alma a expandirse más allá de los límites impuestos por el tiempo, la cultura o el miedo, es la llama interior que empuja a romper fronteras, cruzar horizontes, desafiar dogmas y buscar la verdad más allá de las formas, de las religiones, de las ideologías o de las certezas heredadas. Sagitario no solo representa la aventura y el conocimiento, representa la evolución espiritual del alma humana en su peregrinaje hacia una sabiduría que no puede ser aprendida en libros ni medida con la lógica, sino que solo se revela a través de la experiencia directa, la conexión profunda con el todo y la entrega honesta a un propósito superior. La imagen arquetípica del centauro que lanza su flecha hacia el cielo no es casualidad, es símbolo de una vida que apunta más allá de la materia, que no se conforma con las verdades a medias, que no se queda en la superficie de las cosas. Sagitario es mitad animal, mitad Dios, y es precisamente en esa dualidad donde se manifiesta su esencia más sagrada, porque habita en él la constante tensión entre los instintos más primarios y la elevación más sublime del pensamiento y la fe. Su cuerpo pisa la tierra, pero su espíritu pertenece al firmamento. Su fuego no quema para destruir, sino para iluminar el camino, para expandir la visión, para abrir caminos donde antes solo había oscuridad o ignorancia. La esencia sagrada de Sagitario está en su manera de buscar lo divino en lo cotidiano, de ver lecciones en cada paso del viaje, de honrar cada encuentro como una posibilidad de crecimiento interior. Ser Sagitario desde la esencia no significa tener todas las respuestas, sino vivir con la certeza de que cada experiencia es una página sagrada del libro de la vida, que cada pregunta sin respuesta es una oportunidad para descubrir un nuevo nivel de entendimiento, y que el verdadero maestro no es quien impone su verdad, sino quien vive con tal autenticidad, alegría y profundidad que inspira a otros a encontrar su propia senda. El alma sagitariana está marcada por la necesidad de transmitir lo que aprende, de compartir su fuego con otros, no desde el ego o la superioridad, sino desde la generosidad de quien sabe que el conocimiento pierde valor si no es compartido, que la sabiduría se vuelve estéril si no enciende otras almas en su despertar. En su frecuencia más alta, Sagitario es puente entre mundos, une la tierra con el cielo, el conocimiento con la fe, la libertad con el compromiso espiritual. No vino al mundo a seguir caminos trazados por otros, sino a crear su propia ruta, a escribir su propia filosofía, a vivir de acuerdo a su verdad interior. Y aunque muchas veces ese camino implica soledad, incomprensión o cambio constante, el alma sagitariana sabe que su esencia no es quedarse quieta, sino moverse, crecer, avanzar y trascender. En el fondo, su búsqueda no es geográfica ni intelectual, es un retorno al origen, un reencuentro con lo divino que habita en su interior y que se refleja en cada rincón del universo. La esencia sagrada de Sagitario no está en el destino, sino en la forma profunda, honesta y apasionada con la que decide recorrer el camino. Rasgos clave de Sagitario. Sagitario, el noveno signo del zodiaco, es un viajero del alma, un buscador incansable de significado, expansión y verdad. Representado por el centauro, mitad hombre, mitad animal, que lanza su flecha hacia el cielo, Sagitario simboliza la eterna tensión entre lo terrenal y lo espiritual, entre el deseo de explorar el mundo físico y la necesidad de encontrar respuestas más allá de lo visible.
Las personas nacidas bajo este signo irradian una energía optimista, entusiasta y expansiva que contagia vitalidad y abre caminos. Son visionarios que necesitan moverse, aprender, enseñar y experimentar la vida en su totalidad para sentirse vivos. Su rasgo más evidente es la libertad. Sagitario no tolera las ataduras, los límites impuestos, las estructuras cerradas ni los vínculos que recortan su vuelo. Necesita respirar amplitud, tanto en lo geográfico como en lo emocional y mental, por eso suele buscar relaciones abiertas, experiencias diversas y entornos que le permitan crecer sin restricciones. Otro de sus rasgos clave es el amor por el conocimiento. Sagitario tiene una mente filosófica y abstracta que lo lleva a cuestionar los sistemas de creencias, explorar diferentes culturas, religiones o ideologías, y adoptar una postura existencialista frente a la vida. Es el signo de los grandes maestros, de los guías espirituales, de los viajeros que no solo cruzan fronteras físicas, sino también las del alma. Su forma de aprender es vivencial, necesita sentir lo que estudia, vivir lo que cree, comprobar en carne propia lo que otros solo conocen desde la teoría. Esta búsqueda incesante lo vuelve un signo muy sabio, aunque a veces también impaciente, ya que cuando siente que algo ya fue comprendido, pierde rápidamente el interés. En su expresión más elevada, Sagitario es generoso, honesto, protector y profundamente inspirador. Tiene una risa contagiosa, una alegría natural que lo vuelve un faro para quienes se sienten estancados o atrapados en el miedo. Ama compartir lo que ha descubierto, motivar a otros a salir de sus zonas de confort y acompañarlos en sus propios caminos de expansión. Sin embargo, en su lado sombrío puede volverse dogmático, evasivo o irresponsable emocionalmente. Su necesidad de libertad puede llevarlo a huir del compromiso, prometer más de lo que puede cumplir o minimizar las emociones profundas con una risa que esconde dolor. Sagitario también posee un espíritu profundamente espiritual, aunque no siempre lo exprese en términos religiosos. Para él, la vida es una gran aventura del alma, una oportunidad de evolución constante. Necesita creer que todo tiene un sentido más alto, que el dolor no es en vano, que cada experiencia lo acerca a una verdad más amplia. Esta convicción le da una fe inquebrantable que le permite seguir avanzando incluso en los momentos más oscuros, convirtiendo cada obstáculo en una enseñanza, cada caída en un nuevo punto de partida. En su corazón habita la chispa del fuego divino, la llama que no se apaga, la voz que dice, sigue adelante cuando todo parece perdido. Y es desde ese fuego interior que Sagitario se convierte en guía, inspiración y motor de cambio para sí mismo y para el mundo. Luz y sombra de Sagitario. Sagitario es un signo regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la buena fortuna, y eso se refleja claramente en su luz más brillante, un espíritu optimista, entusiasta, libre y profundamente filosófico que lo lleva a buscar siempre el sentido más elevado de la vida. Su fuego mutable lo impulsa a moverse, explorar, romper límites, cuestionar lo establecido y conectarse con culturas, visiones del mundo y conocimientos que lo enriquezcan constantemente. En su luz, Sagitario representa la confianza en la vida, el entusiasmo que se contagia, la esperanza que se renueva incluso en medio de la oscuridad. Es el maestro del zodiaco que no enseña desde la teoría, sino desde la experiencia, el sabio que camina el mundo para descubrir sus verdades, y luego las comparte con humor, generosidad y alegría. Su capacidad para ver más allá de lo inmediato, para elevarse por encima de los problemas y enfocarse en el propósito superior, lo convierte en una inspiración para quienes lo rodean. En su mejor versión, Sagitario es una antorcha viva, un guía que enciende el deseo de crecer, expandirse y confiar. Pero como todo signo, Sagitario también tiene su sombra, y esta se manifiesta cuando su impulso de libertad se vuelve evasión, cuando su amor por la verdad se convierte en arrogancia, y cuando su entusiasmo exagerado lo desconecta de la realidad emocional propia y ajena. En su lado oscuro, Sagitario puede ser imprudente, decir las cosas sin filtro, herir con verdades que no fueron solicitadas o asumir una postura de superioridad moral que lo aleja de la humildad que necesita para evolucionar. También puede caer en la negación del dolor, minimizando lo que siente o escapando a través de viajes, proyectos o fantasías en lugar de enfrentar lo que le duele. La sombra de Sagitario es la promesa incumplida, la risa que esconde el vacío, la búsqueda sin rumbo que lo deja agotado. A veces huye del compromiso por miedo a perder su libertad, sin darse cuenta de que hay vínculos que no atan, sino que expanden. Puede dejar temas inconclusos, relaciones a medias o caminos abandonados por el simple impulso de perseguir algo nuevo, sin integrar del todo lo vivido. En este juego entre luz y sombra, Sagitario está llamado a madurar emocionalmente, a aprender que la verdadera libertad no es huir, sino elegir desde la conciencia.
Su viaje evolutivo implica integrar su fuego con sabiduría, su visión con empatía, su risa con autenticidad. Solo cuando es capaz de abrazar también el silencio, la profundidad y la responsabilidad emocional, Sagitario alcanza su verdadera grandeza. Entonces deja de correr por el mundo buscando verdades afuera y comienza a descubrirlas dentro, allí donde su alma encuentra sentido en cada paso, incluso en los que duelen. Porque en esa integración, Sagitario no solo es el viajero eterno, sino también el sabio que regresa a casa con el corazón lleno de aprendizajes, listo para compartir su luz sin negar su sombra. Fortalezas profundas de Sagitario. Cuando hablamos de las fortalezas profundas de Sagitario, no nos referimos únicamente a sus cualidades visibles como la alegría, el entusiasmo o la vitalidad contagiosa, sino a esos dones más íntimos y transformadores que habitan en lo profundo de su alma y que sostienen su viaje de vida. Sagitario es un signo regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría, la visión amplia y el crecimiento espiritual. Por eso, una de sus fortalezas más significativas es su fe inquebrantable, una confianza esencial en que la vida tiene sentido, en que cada experiencia aporta algo al camino, y que incluso las dificultades son parte de un viaje mayor que lo conduce hacia su realización interior. Esta fe no se basa en dogmas, sino en una experiencia viva de explorar, errar, aprender y evolucionar con optimismo, sin dejarse aplastar por el miedo o la rutina. Sagitario tiene la capacidad de sostener la esperanza cuando otros se rinden, de ver más allá de los muros que parecen imposibles de derribar, y de contagiar con su visión a quienes han olvidado su propósito. Otra fortaleza esencial de Sagitario es su capacidad de expandir horizontes, tanto los suyos como los de quienes lo rodean. Su mente abierta le permite comprender múltiples verdades sin necesidad de imponer una sola, y su corazón libre lo impulsa a respetar otras culturas, ideologías y formas de vida con una curiosidad genuina y un deseo profundo de aprender. Es un gran puente entre mundos, capaz de tomar lo mejor de cada experiencia para construir una visión más amplia e integradora de la realidad. Esto lo convierte en un sabio natural, no por lo que sabe, sino por cómo sabe mirar, cómo sabe escuchar y cómo se atreve a cuestionarlo todo sin perder su centro. Su búsqueda constante de significado no lo aleja de los demás, sino que le permite acompañarlos en sus procesos, inspirándolos con su ejemplo a mirar más allá de lo inmediato, a descubrir su propia libertad, a confiar en sus propios caminos. Además, su sentido del humor, su espíritu aventurero y su capacidad de levantarse después de cada caída, lo vuelven un ejemplo de resiliencia luminosa, esa que transforma las heridas en relatos, las pérdidas en aprendizajes, y los desafíos en combustible para seguir avanzando con autenticidad. Sagitario no se detiene en lo superficial, sus fortalezas más profundas nacen de su conexión con lo trascendente, con esa brújula interna que siempre apunta hacia un destino más sabio, más elevado y más libre. Retos evolutivos y desafíos profundos de Sagitario. Los retos evolutivos y desafíos profundos de Sagitario no siempre son visibles desde su imagen luminosa, expansiva y entusiasta, pero existen capas internas donde el signo se enfrenta a dilemas intensos que moldean su crecimiento espiritual. Uno de los primeros grandes retos de Sagitario es reconocer el límite entre la libertad y la evasión, pues en su búsqueda incansable de horizontes nuevos puede caer en la trampa de escapar del compromiso, evitar el dolor o no enfrentar las emociones profundas, disfrazando esta huida como independencia o necesidad de aventura. Este deseo constante de moverse, explorar o cambiar puede convertirse en una forma de no anclarse, de no mirar hacia adentro, de postergar aquellas verdades que le resultan incómodas. En este sentido, su evolución comienza cuando comprende que el verdadero viaje no siempre está afuera, sino en las profundidades del alma, donde debe confrontar su impaciencia, su orgullo espiritual y su necesidad de tener siempre la razón. Otro gran desafío para Sagitario es trabajar con la sombra de la arrogancia intelectual o espiritual. Al estar regido por Júpiter, que otorga visión y sabiduría, puede caer en una ilusión de superioridad moral, creyendo que su perspectiva es más amplia o más elevada que la de los demás. Esta actitud puede llevarlo a imponer su verdad, a invalidar otras visiones o a cerrar el diálogo cuando se siente cuestionado. Aprender humildad, aceptar que el conocimiento es infinito y que cada ser humano posee una parte del todo, representa un paso crucial en su evolución como guía y maestro. Además, Sagitario debe enfrentar el reto de integrar profundidad emocional a su vida. Su naturaleza entusiasta puede hacerle difícil lidiar con la tristeza, la frustración o el miedo, llevándolo a restarles importancia o cubrirlos con optimismo superficial. Sin embargo, su crecimiento verdadero ocurre cuando acepta que la sombra también forma parte del camino y que no todo debe tener una respuesta inmediata, una lección clara o una salida positiva.
También debe aprender a enraizar sus ideales en acciones concretas, pues otro de sus desafíos está en pasar de la inspiración a la realización, de los sueños grandes a los compromisos reales. Sagitario puede prometer mucho y cumplir poco, no por maldad, sino por su tendencia a dispersarse, a aburrirse cuando la rutina aparece, o a subestimar el poder de la constancia. Evolucionar implica desarrollar foco, responsabilidad y la capacidad de sostener una visión a largo plazo con pasos conscientes, incluso cuando la emoción inicial se desvanece. Por último, uno de los desafíos más profundos de este signo es dejar de buscar afuera lo que solo encontrará adentro, la conexión con un sentido que no depende del movimiento, la validación externa o la novedad, sino que brota del silencio interior, de su capacidad de estar presente, y de comprender que el mayor viaje espiritual es aquel que lo devuelve a sí mismo con una mirada más sabia, compasiva y libre de juicio. Retos kármicos y lecciones del Sagitario. Los retos kármicos de Sagitario están estrechamente ligados a su sed de expansión, su búsqueda de la verdad y su necesidad de libertad, y aunque estos rasgos forman parte de su don espiritual, también representan los campos donde el alma sagitariana debe pulirse, asumir conciencia y crecer con responsabilidad. Uno de sus principales desafíos kármicos es aprender a equilibrar su impulso de huida con la permanencia consciente, pues muchas veces, ante el dolor, el aburrimiento o la incomodidad emocional, el sagitariano prefiere escapar, ya sea física, mental o emocionalmente, antes que quedarse para enfrentar lo que duele, lo que se estanca o lo que le obliga a madurar desde dentro. En esta vida, su alma debe aprender que la libertad verdadera no consiste en correr sin rumbo ni cambiar constantemente de piel, sino en poder elegir desde la madurez, quedándose cuando su intuición le diga que ahí hay crecimiento, aunque el camino no sea fácil ni inmediato. Otro reto profundo es aprender a refinar su palabra, porque Sagitario tiene una lengua directa, honesta, pero muchas veces descuidada en sus formas. Su verbo puede sanar o herir, y por eso en esta encarnación debe aprender a decir la verdad sin dañar, a enseñar sin imponer, a comunicar sin arrogancia, pues muchas veces su certeza interior lo lleva a creer que solo su visión es la válida, y desde ahí puede invalidar o minimizar las creencias o experiencias de los demás. El karma le pide humildad filosófica, respeto por otras verdades, y sobre todo, conciencia de que su sabiduría no lo hace superior, sino más responsable con lo que transmite. A nivel emocional, su lección kármica más difícil está relacionada con el compromiso afectivo, con la profundidad de los vínculos y con la capacidad de sostener una relación desde la honestidad emocional. Sagitario tiende a enamorarse del ideal, de la aventura del amor, pero muchas veces le cuesta mantenerse presente cuando la relación exige trabajo interno, presencia sostenida o vulnerabilidad constante. Parte de su evolución espiritual pasa por reconocer que el verdadero crecimiento no siempre está en lo lejano o lo nuevo, sino en el viaje interno que exige quedarse, mirarse y compartir desde el alma. En muchos casos, el karma de Sagitario también viene de vidas pasadas donde abusó de su poder espiritual o de su autoridad ideológica, por lo que en esta vida puede enfrentarse a situaciones donde se le cuestiona, se le desacredita o se le obliga a revisar sus creencias más arraigadas. No es raro que atraviese crisis de fe, rupturas filosóficas o colapsos existenciales donde todo lo que creía cierto pierde sentido. Estas experiencias, aunque dolorosas, son parte de su lección de humildad cósmica, donde debe recordar que la verdad es un camino, no una meta, y que el conocimiento más valioso es aquel que se vive, no solo el que se estudia o se predica. Finalmente, una de las tareas más delicadas de su evolución espiritual es integrar la confianza con el discernimiento, porque su impulso a confiar en la vida, en los demás y en el futuro puede llevarlo a descuidos, excesos o elecciones imprudentes. En esta vida debe aprender a expandirse con sabiduría, a decir que sí sin perderse a sí mismo, y a reconocer que la fe auténtica nace no de lo ilusorio, sino de la experiencia vivida y del compromiso con su propósito verdadero. Consejo espiritual y mensaje final canalizado para el alma de Sagitario, sabiduría en el corazón. Hoy recibes un mensaje que no proviene de este mundo, sino de las dimensiones sutiles donde tu alma ya ha caminado en vidas anteriores, donde tus huellas quedaron grabadas entre constelaciones de sentido, propósito y libertad. Tú no estás aquí solo para recorrer caminos físicos, ni para conquistar tierras lejanas o acumular conocimientos como un trofeo intelectual. Tú estás aquí para expandir la conciencia, para encender antorchas en medio de la oscuridad, para recordar a los que han olvidado que la vida tiene un significado más profundo que lo aparente. Pero en esa misión tan elevada, muchas veces olvidas cuidar de ti, abrazar tu proceso humano, contener tus emociones sin juzgarlas como debilidades, y permitirte sentir sin tener que entenderlo todo desde la mente. Porque tu alma sabe mucho, pero tu corazón a veces se siente solo en este plano, buscando respuestas donde solo hacen falta silencios compartidos, abrazos sin explicaciones, amor sin condiciones. El consejo espiritual para ti, Sagitario, es que dejes de buscar verdades afuera como si se tratara de piezas perdidas en un mapa, y comiences a escucharte desde adentro, incluso cuando tu voz interna contradiga lo que aprendiste, lo que te enseñaron o lo que predicas.
Porque tu alma no vino a repetir dogmas ni a sostener estructuras que ya cumplieron su ciclo, tu alma vino a ser puente entre el cielo y la tierra, entre lo que el espíritu intuye y lo que el cuerpo necesita. Aprende a quedarte, aprende a mirar sin huir, aprende a construir raíces emocionales sin sentir que eso limita tu vuelo, porque no hay verdadera libertad sin compromiso con el presente, y no hay evolución sin atravesar también las etapas incómodas del camino. Tú que has tocado el fuego sagrado de lo divino y has sentido que hay algo más grande guiándote, necesitas recordar que no todo lo que brilla está en la distancia, y que muchas veces el mayor milagro ocurre cuando te detienes y ves que el aprendizaje estaba justo donde querías escapar. El mensaje para tu alma es que no estás perdido, aunque a veces el sentido parezca desdibujado. Que no estás solo, aunque tu visión a veces te aísle. Que tu fuego no se apaga si decides abrir el corazón, incluso si eso significa romper el molde del maestro y mostrar tu vulnerabilidad. El mensaje es que puedes ser sabio y emocional, guía y discípulo, fuerte y sensible, libre y amado. Honra tu historia sin querer corregirla, y abre tu conciencia a la idea de que todo lo vivido tenía un propósito, incluso los errores, incluso las caídas, incluso las preguntas que siguen sin respuesta. Este es un tiempo para volver a ti, no como un destino final, sino como un regreso constante al centro desde donde nace tu luz. No temas soltar las certezas si ya no te expanden. No temas cambiar de dirección si tu alma ya no vibra con lo que antes defendías. Porque tú, Sagitario, estás hecho de movimiento, pero también de fuego sagrado, y ese fuego no necesita demostrar nada para ser real. Solo necesita que lo honres, que lo escuches, y que lo compartas con autenticidad, sin máscaras, sin prisas, sin necesidad de que te entiendan todos, porque los caminos del alma son misteriosos, pero tú has nacido para transitarlos con fe, con humor, con propósito, y con amor por lo que aún está por revelarse. Sagitario, hemos recorrido juntos un sendero de sabiduría, introspección y fuego sagrado, y ahora es momento de cerrar este espacio con la certeza de que nada ha sido en vano, que cada palabra que resonó en tu corazón era una semilla de conciencia, una brújula luminosa para tu alma en búsqueda de sentido, y una chispa de recuerdo para reconectarte con tu propósito más profundo. Tu esencia es libre, inquieta, curiosa y valiente, y no importa cuántas veces te caigas o te desvíes, porque siempre hay algo en ti que vuelve a levantarse, que vuelve a mirar al cielo, que vuelve a creer que hay algo más grande guiando tus pasos, incluso en medio del caos. Sagitario, no olvides que tú eres guía, faro, mensajero, y que tu fuego no es solo para ti, sino para quienes aún no se atreven a encender el suyo. Por eso, si sentiste que este mensaje tocó tu alma, si alguna parte de ti se reconoció en estas palabras, si este espacio te recordó quién eres o te devolvió algo que habías perdido, te invito a que seas parte activa de esta comunidad que vibra con lo espiritual, con lo profundo, con lo transformador. Déjame tu comentario contándome qué parte de este mensaje llegó más fuerte a tu corazón, qué estás atravesando en este momento de tu vida, qué retos estás enfrentando y qué aprendizajes estás recogiendo en este tramo de tu camino, porque esa conexión auténtica que generamos aquí es lo que le da vida a este canal, es lo que lo convierte en un espacio sagrado de encuentro entre almas que están despiertas y quieren seguir expandiéndose. Suscríbete si aún no lo has hecho para seguir recibiendo contenido alineado a tu energía zodiacal, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde seguiremos profundizando en lo astrológico, en lo emocional y en lo espiritual, y dale like si este video resonó contigo, porque eso no solo me apoya a mí como creador, sino que también permite que este mensaje llegue a más sagitarianos que necesitan escuchar esto justo ahora. Comparte este video con algún Sagitario que ames, con alguien que esté atravesando un proceso de búsqueda o con quien sientas que necesita volver a creer en su fuerza interna y en la belleza de su viaje. Aquí estamos construyendo algo más que un canal, estamos tejiendo una red de conciencia, fuego y transformación que trasciende lo individual para recordarnos que todos estamos conectados desde el alma, desde el propósito y desde el amor. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto, por ser parte de este viaje, y por permitir que este espacio también sea un reflejo de tu luz.